le habla el matefísico Laos. En este video vamos a ver qué es una progresión aritmética o qué son las progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión de números tales que cada uno de ellos, salvo el primero, es decir, el primero no, es igual al anterior más un número fijo llamado diferencia, que se representa por la letra D o puede ser representado por la letra R. Ok, entonces tenemos que una progresión aritmética no es más que una sucesión. ¿Qué es una sucesión? Es un conjunto de números, un grupo de números que van separados por coma. Pero este grupo de números lleva una secuencia lógica por la suma de otro número llamado diferencia. Dicho eso de otro modo, vamos a ver este ejemplo que tenemos acá. Tenemos esta progresión aritmética que es una sucesión. El primer número es 4. Entonces, para hacer una progresión aritmética se necesita sumarle una cantidad al 4 hasta llegar a 7. ¿Cuál es la cantidad? Se le sumó 3. Si a 7 le sumamos 3, entonces llegamos a 10. Y así sucesivamente. La definición está clara y sencilla, no es más que una sucesión. Entonces, de esa sucesión, el primero no, el primero simplemente se le suma la diferencia. La diferencia es 3. 4 más 3 es igual a 7. 7 más 3, 10. 10 más 3, 13. 13 más 3, 16. Y así por el estilo. Entonces, tenemos que esta diferencia, ¿cómo nos damos cuenta? Como es una progresión aritmética, debemos visualizar y sacar directamente cálculos mentales. Tenemos que, si el profesor me está preguntando, ¿cuál es la diferencia? Aunque se puede calcular con una fórmula, pero a simple vista podemos darnos cuenta de que la diferencia aquí, en esta sucesión, es 3. ¿Por qué? Porque 4 más 3 es igual a 7, entonces 7 más 3 es igual a 10. Y así sucesivamente vamos sumándole 3 a cada uno de los números que están acá y vamos obteniendo el número siguiente. Bien, para determinar un término o un número específico de una progresión aritmética, usamos esa fórmula. Si nuestro profesor o nuestra profesora nos pide que busquemos un término específico cuando esta fórmula no expresa a sub n, es un término enésimo. Es decir, si en una progresión aritmética necesito saber cuál es el quinto, el tercero, el cuarto, sexto, séptimo, octavo, puede ser hasta el infinito, pero tomando en cuenta los números ordinarios me piden que consiga el décimo término de una progresión aritmética. Entonces, esta A que tiene sub n representa mi décimo término que voy a buscar. ¿Qué significa esto, profesor? No entiendo. La posición, el número que ocupa la posición que te están pidiendo. Te están pidiendo el décimo término. Es decir, el número que ocupa la posición número 10. Para conseguir el décimo término, yo debo utilizar esta fórmula. Voy a escribir A sub 10 es igual al primer número o a la primera cantidad que veo que tiene la progresión, porque mi profesor me va a dar el comienzo o cómo inicia la progresión aritmética. Entonces el primer número representa A sub 1 más la diferencia. Yo debo ver entre el primero y el segundo o hasta el tercer número qué cantidad fue que se le sumó hasta llegar al segundo, qué cantidad le sumaron al segundo para llegar al tercero. Entonces esa cantidad que le sumaron al primero para llegar al segundo representa lo que es la diferencia. Entonces el primer número más el término que yo quiera saber, que es el décimo, en este caso sería 10 menos 1 multiplicado por la diferencia. Bien, aquí está
la explicación de cada una de las partículas que forman o los elementos que forman esta fórmula. Tenemos A sub n representa el número o el término al cual yo quiero llegar o conseguir. La n es la posición, como dijimos, del término. Y A sub 1 es el primer término, el primer número de adelante. Y diferencia es la cantidad, un número fijo que le vamos a sumar al primero, un número fijo que le vamos a sumar al segundo, al tercero, hasta la posición que queremos llegar. Tenemos este ejercicio de ejemplo. Nos dice, determina el sexto término de la siguiente progresión aritmética. Recuerden que una progresión aritmética no es más que una sucesión de números. ¿Qué significa esto, profesor? No entiendo. Es decir, un conjunto de números o un grupo de números que van seguidos uno detrás de otro sin perder una secuencia lógica por la diferencia que se le va sumando. ¿Qué es la diferencia? Por otra cantidad que se le va sumando de manera fija. Dicho eso de otro modo, tenemos la progresión aritmética que es 2, 6, 10 más 3 puntos suspensivos. Esos 3 puntos suspensivos nos indican que faltan más números hasta el infinito. Entonces, esa sucesión de números, es decir, para llegar a 6, ¿qué cantidad yo le sumé al 2? Le sumé 4. 2 más 4 es igual a 6. 6 más 4 es igual a 10. 10 más 4 es igual a 14. 14 más 4 es igual a 18. Y así por el estilo. Entonces, mi profesor o el ejercicio quiere saber o quiere que yo determine cuál es el número que está en la posición número 6. Porque el 2 está en la posición número 1. El 6 está en la posición número 2. Y el 10 está en la posición número 3. Quiero saber cuál es la posición o la sexta posición. ¿Qué número que está en la sexta posición? Entonces, vamos a utilizar nuestra fórmula A sub 6. ¿Por qué A sub 6, profesor? Porque necesito saber qué número que va a estar después del 10, qué número hasta llegar al sexto número. Recuerden que el número 1 es el 2, luego la posición 2 es el 6, 10 está en la posición número 3. Entonces yo necesito saber qué número está en la posición número 6. Para eso utilizamos esta fórmula y reemplazamos A sub 6 porque es al sexto término que queremos llegar o determinar. A sub 1 es el primer término. Entonces para esto escribo el 2. Este 2 que está ahí viene de arriba de la misma sucesión. Entonces, o la misma progresión. Tenemos más, abrimos un paréntesis, 6, que es al lugar que yo quiera llegar, menos 1 multiplicado por 4. ¿Por qué por 4, profesor? Porque el 4 es la diferencia. ¿Qué es la diferencia? Es la cantidad que usted le suma a cada uno de esos números para llegar al otro. Para yo llegar al 6, le sumé a 2, 4. Para llegar al 10, a 6 le sumé 4. Y así sucesivamente. Entonces, la parte amarilla nos indica que A sub 6 es igual a 2 más la multiplicación de 5 por 4. Recuerden que este punto indica una multiplicación. Dije 2 más 6 menos 1 es igual a 5. Entonces 5 por 4 es igual a 20. Más abajo tenemos A sub 6 es igual a 2 más 20. Y en la parte final que está en amarillo tenemos A sub 6 es igual a 22. Es decir, que cuando yo desarrolle mi progresión aritmética sumándole a cada término 4, tengo que hallar un número que está en la sexta posición, que es el 22. Porque recuerden que si a 10 le sumo 4, voy a tener 14. 14 más 4 es igual a 18. 18 más 4 es igual a 22. Ok.
hemos llegado a la parte final de este video. Acá tenemos 6 ejercicios. Nos dice el mandato: determina el octavo término a cada una de las siguientes progresiones aritméticas. Cada una hay que determinar el octavo término. La primera progresión es 3, 7, 11, 15. 1, luego tenemos otra que es 1, 6, 11, 16, 3 puntos suspensivos. Luego tenemos otra progresión aritmética que es 12, 14, 16. Tenemos otra que es 5, 12, 19. Otra progresión aritmética que es 7, 10, 13. Y la última progresión aritmética es 11, 21, 31. Recuerden que la diferencia se consigue usted determinando un número que usted le sume al primero para hallar el segundo. Y al segundo usted le suma esa misma cantidad para hallar el tercero y así sucesivamente. Entonces, en la primera progresión aritmética de esa tarea tenemos que la diferencia, si para yo llegar a 7, ¿qué cantidad, qué número yo le sumé al 3? Por lógica es el 4. Entonces, 3 más 4 es igual a 7. 7 más 4 es igual a 11. 11 más 4 es igual a 15. Entonces, 15 más 4 es 19. Entonces, se necesita saber en cada uno cuál es el octavo término. Utilicen la fórmula. Espero que lo realicen bien. Dios les bendiga. Hasta un próximo video. En el cielo está faltando una estrella.